¿Qué es pecado? Esta pregunta yo la veía de una manera muy diferente cuando caminé en el catolicismo. Después entro en el cristianismo y empiezo a mirar esto de otra perspectiva completamente diferente. Después quiero aprender más y por ahí escucho de algunos que están aprendiendo el judaísmo, pero veo que no tenían realmente una fundación fuerte. Entonces dije, voy a aprender de los judíos ortodoxos y me fui a aprender de los judíos ortodoxos. ¿Y sabes qué aprendí? ¿Qué es lo que es pecado? Esta es la definición. Absolutamente todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios. Quiere decir, todo lo que tú hagas por ti mismo, eso ya es pecado ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por ti, por tu ego. No lo estás haciendo desde esa conversación que Dios nos está hablando. O de su propio mandamiento. Por eso tienes la Biblia, la Torá, para que puedas aprender de la manera en que Él habla, para que empieces a escuchar su voz. Porque el propósito de todo mandamiento era voltearte a ti de tu ego y llevarte a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tu ego no lo quiere hacer. Eso es lo que pasó con Israel. Ellos no soportaban escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque eso los mataba. ¿Sabían los comentaristas judíos ortodoxos? Dicen, cuando escucharon el tercer mandamiento de Dios, cayeron muertos. Y Dios los volvió a resucitar y volvieron a caer muertos. Y los resucita y vuelven. Son comentaristas que te hacen pensar. Y dicen, claro, estaba matando su ego. Porque era lo que no querían hacer. Y dicen, no, mejor que nos hable Moisés. Que nos lo traduzca de una manera que no sea tan real, tan transparente y tan sincera. Entonces, ¿qué aprendí también de los judíos? Ellos dicen, tú puedes cumplir todos los mandamientos. Puedes comer la comida kosher perfecta, toda, tu nevera, tu cocina, todo. Dicen ellos. Pero si tú te vas a comer un plato o una fruta kosher, que llaman, y dicen ellos, te la vas a comer porque te dio hambre, ya pecaste y violaste toda la Torá. Dicen ellos, no lo digo yo. Porque lo hiciste para tu ego, porque lo hiciste porque te dio hambre, porque quisiste, en ningún momento paraste a mirar de qué manera eso te iba a beneficiar para glorificar a Dios. Y dicen ellos, todo pudo haber sido perfecto, tu casa, tu cocina, tu comida, pero si lo hiciste por tu instinto animal, ya eso pecaste. Y cuando tú empiezas a entender esto, dices tú, wow, ahora entiendo cuál era el sacrificio de Jesús. Ahora lo entiendo a otra dimensión. Ahora entiendo por qué es tan importante que yo busque esa voz de mi interior, que Él vive en mí, dice el apóstol Pablo, y le haga caso a su voz. Porque Él ya lo vivió todo y Él ya sabe realmente lo que tenemos que hacer. Y cuando tú te dejas usar por Él y caminas desde Él a servir a su pueblo, no hay mandamiento ni absolutamente nada que te pueda condenar. Eso sí, créeme que todos estos hombres que dicen que los están cumpliendo, ellos te vienen a condenar a ti, siendo que ellos tampoco lo están cumpliendo. Hacen 1, hacen 3, hacen 4, pero les fascina condenarte porque tú no estás haciendo los 2 o 3 que ellos están haciendo. Por eso yo te exhorto a que busques en tu interior. Lee la Biblia para que te traiga conocimiento, pero busca el verdadero conocimiento de dónde viene. Vas a aprender del Antiguo Testamento, ve a los judíos. No aprendas de los cristianos, ve a los judíos. ¿Quieres aprender del Nuevo Testamento? Ven a los cristianos y aprende de los cristianos. ¿Por qué? Porque estos son sumergidos escuchando qué es lo que vino a enseñar el Señor, con qué propósito, pero muchas veces nos perdemos y no entendemos porque no sabíamos el lenguaje de la época, no entendíamos el mensaje que Él estaba refutando en esa época. Y si tú no entiendes qué era lo que Jesús estaba refutando de la época, entonces realmente sabes lo que Él estaba hablando, sí o no. Y ahí donde decía el apóstol Pablo, que pobre de aquel que se cree mejor que los reales. Porque si a los reales se les ha condenado y Dios ha sido fuerte con ellos, ¿cómo será estos irreales que fueron insertados que se creen ahorita mejor que los reales? Entonces cree de pronto que el año entrante sea un año de empezar en humildad y querer aprender de los demás. Querer aprender de los demás sabiendo que Dios está haciendo algo en todos ellos. Y que todo lo que tú necesitas saber está en los demás. Entonces la cosa más grande que yo he podido aprender en el camino de servicio haciendo esto del arca es que Dios habita en las demás personas y que Él está haciendo una obra. Por eso me mandó a ayudarlos a encontrar esa obra, y cuando yo encuentro la obra en ellos, que Dios hizo en ellos, quedo maravillado y me doy cuenta que yo no salí absolutamente nada de nadie. Y eso ya me pone en un lugar en el cual siempre tuve que estar, y es en el lugar de decir: yo no soy nada, yo no sé nada, y por eso llego con un lienzo blanco a servir a los demás, porque quiero que Dios sea el que me enseñe.
Por eso recuerda que más fuerte es el hombre que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Y acuérdate que todo bajo el sol es vanidad y que todo lo que tú hagas por ti, eso ya es vanidad. Eso ya es vanidad. Una camiseta de $4. Si tú crees que eres más humilde porque el otro lleva una de $1000, no entendiste absolutamente nada de lo que hablaba el rey Salomón. Él entendió que era vanidad. Y vanidad es absolutamente todo debajo del cielo que no sea para glorificar a Dios. Y por eso tenemos que ser compasivos y misericordiosos porque todos andamos rajados todo el tiempo. Y si empezamos a caminar desde ese lugar es donde empieza el verdadero crecimiento. Chao.